por primera vez estamos acabando una serie, hoy es mensaje 25, el título es Extraviados ya no más. Hemos cantado la alabanza, extraviados ya no más. Pues hoy vamos a hablar de este tema, extraviados ya no más. Tenemos dos versos que nos restan. Estuvimos este año 2025 exponiendo Santiago, lo hemos acabado antes de diciembre, ¿no? Y aquí estamos hablando del tema extraviados ya no más. Vamos a leer versículos 19 y 20 y luego compartiré el bosquejo con vosotros y la semana que viene el domingo de la Reforma. Dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, ahí está el título del mensaje, extraviados ya no más, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo leemos de nuevo porque es relativamente breve. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues este texto es muy polémico. Ahora explicaré el por qué. Antes de entrar en detalles, aquí tenéis los 2 puntos en la pantalla para el sermón. Punto número 1. Sí, extravío. Y número 2, restauración. Vamos a hablar en primer lugar de extravío y luego en segundo lugar de restauración. Empezamos por el versículo 19 que dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Este texto es muy polémico. Te pones a leer, los comentaristas, hay muchos debates entre ellos. ¿Por qué? Porque básicamente hay 2 formas de interpretar esta exhortación. La primera línea de interpretación dice que aquí Santiago está hablando de verdaderos creyentes, gente salva, nacida de nuevo, pero que está pasando por bache, un momento de frialdad. La gente está apartada de la iglesia, pero es gente nacida de nuevo, gente con el Espíritu Santo. Santiago está pensando en creyentes que están alejados de la iglesia. La segunda escuela dice que no son creyentes. Santiago está hablando de personas, tal vez simpatizantes, que llevaban un tiempecito en la iglesia, pero luego se apartaron y nunca llegaron a conocer a Dios. Y cuando empiezas a cavar, te darás cuenta de que ambas escuelas tienen sus argumentos y hay hombres de Dios que se posicionan en los 2 puntos. Por ejemplo, aquellos, primera escuela que dice que son creyentes, tienen 2 argumentos sobresalientes. Primer argumento, para defender la idea de que aquí está hablando Santiago de creyentes, argumento número 1, dice hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, dicen, ¿ves? Tiene que ser un hermano. Un hermano se extravía. Santiago está hablando de cristianos que están alejados de la iglesia. Y su segundo argumento es que, Santiago dice también en el versículo 19, si alguno le hace volver, ¿cómo puede un incrédulo volver a la verdad? Un incrédulo no vuelve a la verdad porque nunca ha estado en la verdad, pero un creyente sí. Un creyente puede estar pasando por una mala racha y luego vuelve. 2 argumentos muy convincentes. Pero también en el otro campo hay argumentos muy buenos. Por ejemplo, cito 2 de sus argumentos más usados. Argumento número 1, estamos aquí hablando de incrédulos, porque Santiago en el versículo 20 describe a estas personas como pecadores. No se refiere a ellos como santos, regenerados, nacidos de nuevo. Habla de ellos como pecadores, por tanto, no son creyentes. Y argumento número 2, dice que si vuelven a la iglesia, su alma será salva y librada de la muerte. El cristiano ya es librado de la muerte, ya tiene la salvación, no necesita otra salvación en el futuro. Por tanto, Santiago está aquí hablando de un incrédulo. Entonces, ¿qué hacemos? Argumentos muy buenos en campo 1, argumentos muy buenos en campo 2. Hermanos, no tengo ni idea. Yo no pienso posicionarme, reconozco que hay argumentos bien fuertes en ambas líneas de interpretación, pero creo que es muy bueno que haya aquí ambigüedad. ¿Por qué? Porque en la esfera práctica de nuestra iglesia, nosotros no sabemos a ciencia cierta si la gente es nacida de nuevo, la gente que se ha apartado ya del cuerpo de Cristo, que ya no se congrega, ¿no? Nosotros no sabemos a ciencia cierta si es realmente gente nacida de nuevo o si eran,
hijos del diablo durante un tiempo, fingiendo o alabando, pero realmente no son de la fe. Es que nosotros incluso a nivel eclesial no sabemos a ciencia cierta quién es del Señor y quién no. La Escritura dice que Dios conoce a los suyos. Él ve el corazón, yo no, tú tampoco. Nuestra iglesia puede tener muchas virtudes, pero no tiene el don de la omnisciencia. No sabemos quién es de Dios, quién no es de Dios. Juzgamos según los frutos. Aquí entonces la ambigüedad, creo que a nivel práctico nos ayuda. Porque vemos que incluso en la Biblia, los propios líderes de la iglesia no tenían claridad. Pablo, por ejemplo, Pablo el apóstol, llevaba con él en su viaje misionero a un hijo del diablo llamado Demas. Pero Pablo no sabía que era un incrédulo hasta que el varón, en un momento del viaje misionero, abandonó a Pablo. Y dice en 2 Timoteo 4:10, Pablo, su última carta, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Tú piensas que Pablo, si hubiera sabido de antemano que Demas era un incrédulo, un hijo del diablo, tú piensas que Pablo habría llevado a este hombre con él en su viaje misionero? De ninguna forma. ¿Ves? Pablo, un apóstol, no era omnisciente. Y os pondré otro ejemplo más famoso. Judas Iscariote. Ahora, Jesús sí. Jesús sabía desde el primer día que Judas Iscariote era un apóstata. Él era un diablo. ¿No os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Pero los discípulos no tienen ni idea. ¿Os acordáis, por ejemplo, aquella noche la mujer derrama perfume sobre los pies de Jesús? Y Judas Iscariote, con una voz de super santificación, dice: ¡Hoy! ¿Por qué no fue vendido el perfume por 300 denarios y el dinero dado a los pobres y hambrientos? Y todos los discípulos ahí pensando: wow, yo no soy digno de estar a la presencia de este hombre, creyente del año 2025. Este es el cristiano más santificado de toda la historia. Y a veces lo hemos visto en la iglesia, hermanos. La experiencia y la historia nos han enseñado que a veces la gente más supuestamente celosa, fogosa en la iglesia, terminan siendo los peores enemigos de la fe cristiana. Hay que juzgar según los frutos, no según el carisma personal. Judas Iscariote, durante 3 años y medio, tenían a todos los discípulos engañados. Es más, en la noche de la traición, cuando Jesús le dice: vete, y lo que vas a hacer, hazlo pronto, la gente no pensaba mal de él. Ellos pensaban: como él lleva la bolsa, seguramente Jesús le estará pidiendo que compre algo para la fiesta o que dé algo a los pobres. Ningún discípulo albergó sospechas en cuanto a la condición espiritual de Judas Iscariote. Entonces, amados, digo yo en esta mañana, ¿no? Si Pablo puede equivocarse con respecto a Demas y los discípulos pueden equivocarse en cuanto a Judas Iscariote, nosotros también podemos equivocarnos. No todo Israel es Israel. No todo lo que se congrega en el día domingo son genuinamente nacidos del Señor. Yo creo que incluso nosotros mismos, ¿no? Hace 5 años tú sacas una foto de nuestra iglesia. Y si pones aquí la foto de la congregación hace 5 años, mucha gente que estaba en aquel entonces ya no está. De hecho, mis suegros que estuvieron aquí el año pasado me dijeron, y yo estuve aquí en el culto el domingo pasado, estuvieron aquí con vosotros, me dijeron: wow, hay mucha gente nueva, hay mucha gente que no conozco. En un solo año, ¿no? Hay cambios. Y a partir de hoy, en 5 años, 2030, ¿quién aquí seguirá andando con la iglesia y quién estará ya totalmente hundido en el mundo? ¿Verdad? Nosotros no sabemos. Juzgamos según los frutos, según la palabra de Dios nos enseña, pero no sabemos en última instancia quién es salvo y quién no. Por tanto, esta ambigüedad que vemos en Santiago 5 nos ayuda en nuestra vida cristiana hoy día en el siglo XXI. Debemos entonces luchar con el fin de alcanzar a esta gente que está alejada de la iglesia. Y por esto existe algo llamado disciplina eclesial. Cuando una iglesia disciplina a un miembro impenitente, no está diciendo: esta persona no ha nacido de nuevo, esta persona es un hijo del diablo. No está diciendo esto. La iglesia está diciendo: según los frutos que estamos viendo en esta persona, no podemos seguir considerándola como un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, esta persona ya expulsada, sin acceso a la Santa Cena, en el día de mañana podrá arrepentirse, poner su vida en orden, regresar a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pero por esta razón tenemos también la disciplina. Pero cuando disciplinamos a un miembro impenitente, no estamos diciendo que esa persona sea un hijo del diablo. No lo sabemos, pero según los frutos, no podemos seguir diciendo que sí, esta persona es un hijo, es una hija de Dios.
Ahora, yo sé que al hablar de este tema nos entra un poco de miedo, porque pensamos, wow, si la gente puede extraviarse, a lo mejor yo puedo perder mi salvación. Yo quisiera consolaros a todos. No. El verdadero creyente, el que es nacido de nuevo, tiene la seguridad de su salvación. Bueno, no son pilas regeneradas porque no han perseverado hasta el fin, ¿verdad? Wow, menuda ilustración. Bueno, cito el texto de nuevo, Juan 6, donde se fue el audio. Juan 6, 39. Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y otra cita, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad de salvación. Ahora, alguno dirá, y a mí me lo han dicho muchas veces, pero pastor, Judas Iscariote perdió su salvación. No. Judas Iscariote era un diablo, un hijo de Satanás. Él era hijo de perdición. Él nunca recibió la salvación. Jesús dice, Juan 17, versículo 12, a los que me diste yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. No era un hombre regenerado. Es que el que es de Dios persevera hasta el fin, pero el creyente puede pasar por altibajos. Hay baches, hay momentos de frialdad, hay momentos de cuando el fuego ya no arde como antes en la vida cristiana. Incluso en la propia iglesia hay simpatizantes que pueden estar durante un tiempo dando señales de vitalidad espiritual, pero a la larga abandonan al pueblo de Dios. Tenemos la parábola del sembrador que nos habla de una semilla que no alcanzó mucha profundidad y nada más salir el sol se secó. Marcos 4:17 dice, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y luego en Juan 6, después de Cristo da de comer a la multitud en Galilea, abandonan al Señor y el texto bíblico dice, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Sí, durante un tiempecito, sí, estaban con Cristo, recibiendo de Él, comiendo el pan, comiendo el pescado, pero no eran nacidos de nuevo y abandonaron al Señor Jesús. La confesión que estamos estudiando aquí en la iglesia, Confesión de Londres, dice, capítulo 17, artículo 1, los creyentes no pueden caer total ni definitivamente, dos adverbios importantes, del estado de la gracia. Ahora, fijaos en lo que no dice. No dice, un creyente verdadero no puede caer. Por favor, si tú eres un creyente verdadero aquí y nunca has caído, levanta por favor tu mano para que te demos un aplauso. Loli, ¿estás levantando la mano? No, está para que no salgan los mocos, ¿verdad? Todos caemos, pero ¿qué pasa con un cristiano? No cae ni total ni definitivamente, ¿verdad? Dios guarda a su pueblo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta. Dios está con su amado pueblo. Nosotros pues tenemos la seguridad de la salvación porque está fundamentada en 3 pilares que son eternos e inmutables. Pilar número 1, el decreto de Dios. Tú has dado mandamiento para salvarme. El decreto de Dios no puede ser frustrado. ¿Quién es más fuerte que el Señor? Pilar número 2, la obra perfectísima y suficiente del Salvador Jesucristo. Si Él quitó el 100% de tu pecado, ¿cómo vas a ser condenado? ¿Qué pecado hay en ti por el cual Cristo no derramó su santa sangre? No puedes ser condenado.
Y número 3, mora en ti el Santo Espíritu de Dios, el cual perfeccionará la obra que comenzó en ti. La seguridad de tu salvación descansa en 3 pilares: el decreto del Padre, la obra redentora del Hijo y la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Es que descansa, gózate en el Señor. Tu salvación depende de Él. Y muchas veces cuando tenemos dudas en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, no estamos ahí contemplando el decreto divino, que Dios ha dado un mandamiento para salvarnos. Pero acuérdate de lo que dice Pablo. ¿Quién ha resistido a la voluntad del Señor? Romanos 9:19. No estamos aquí hablando de un presidente. No estamos hablando de un rey. Estamos hablando del Santo, Santo, Santo. Al omnipotente Rey de gloria. Él guardará a su pueblo hasta el fin. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Abraham permaneció en la fe hasta el fin, porque Dios lo guardó. Porque Isaac, porque Jacob, porque Daniel, porque Jeremías, Pedro, Pablo, etc. Porque permanecieron hasta el fin, porque Dios, el Dios trinitario, guardó a su pueblo hasta el fin. Porque te digo algo, no es una falta de respeto decir esto. Abraham, si Dios hubiese dejado a Abraham por un solo segundo, este hombre habría ido en rumbo al infierno por toda la putrefacción moral que había en él. Pero Dios guardó a Abraham. Dios guarda a su pueblo y por eso perseveramos. La gloria es para Dios. Él nos guarda, Él nos preserva. De hecho, en la teología habéis oído hablar seguramente de la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, aquellos que son del Señor van a perseverar hasta el fin. Yo prefiero hablar de esta doctrina como la preservación de los santos. Porque perseverancia podría dar a entender que tú, en tus fuerzas, estás guardándote, protegiéndote, preservándote, pero no es así, hermano. Tú perseveras porque Dios te preserva. Y si Dios abandonara a todos los miembros de nuestra iglesia hoy mismo, hermanos, todos iríamos a la condenación eterna. Es la gracia de Dios la que nos mantiene. Yo no puedo hablar por ti, pero yo sé que dentro de mí hay pecado, hermanos. Hay condenación, hay infierno. Pero aleluya, Dios guarda a su amado pueblo. Y por medio de las pruebas, las dificultades, Él nos mantiene en el Señor Jesús. Y por eso ahora, con esta seguridad, abordamos las dificultades de una forma distinta. Estamos contentos, estamos felices. Sabemos que las aflicciones van a obrar para nuestro bien y la gloria de Dios. Dice 1 de Pedro, un ejemplo, versículo 1:6. 1 Pedro 1:6. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba revela si eres de Dios o no, porque el impío pasa por la prueba y maldice a Dios. Y por eso la gente no va a la iglesia, no, porque Dios me quitó a mi esposa, me quitó a mis padres, Dios, yo qué sé. Y la gente maldice a Dios por las pruebas. Pero un cristiano pasa por exactamente la misma prueba, pierde a su cónyuge, y en vez de maldecir a Dios, dice, gracias Señor, tú eres más que suficiente. Gracias por la bendición de la esposa que tú me diste. A ti te ha agradado llevarla a tu presencia, te doy alabanza, te doy gloria, Señor. Tú das, tú quitas, bendito sea tu santo nombre. La prueba produce unos efectos en aquellos que son de Dios y produce otros efectos en aquellos que no son de Dios. ¿Cómo puedo yo saber entonces si soy predestinado? Si Dios ha dado un mandamiento para salvarme. Porque la prueba me hace crecer en amor hacia Dios. Crezco en dependencia de Él. No maldigo a Dios, sino que me someto a su santo consejo y a su santa voluntad. Que tú vas a perseverar en la fe si eres de Dios. Porque hay una promesa de Dios aquí en juego. Dios te va a guardar. Una vez más, cita la palabra de Jesús. Yo les doy vida eterna. Piensa en Job, piensa en Pedro, piensa en Pablo. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Que tú, hermano, estás seguro. Sí, te agarras a Dios, pero la verdad que nos consuela saber que estamos en las manos de Dios. Si mi salvación dependiese de mi fuerza a la hora de agarrarme a Dios, estaría más perdido, ¿no?, que un mono en el mar. Pero la salvación depende de la mano del Señor. Estamos en sus manos. Él nos guarda. Él es el fiel pastor y en sus manos estamos en total seguridad. Estamos ahí, hermanos. Nadie nos va a arrebatar. ¿Qué tormenta hay más poderosa que Jesucristo? ¿Qué terremoto, qué desastre natural puede separarnos de Dios? Nada, nada. Cristo viene, reprende a los vientos y se hace grande bonanza. Por tanto, tenemos seguridad de salvación, porque tu enemigo, por más grande que sea, no es más grande que Jesucristo. Piensa en un adversario tuyo. Piensa en alguien que te odia. Piensa en tal vez algo espiritual, el diablo, los demonios. Nómbrame una sola cosa, una sola persona, un solo enemigo que sea más fuerte que el Señor Jesús. El día que tú me nombres a una persona más fuerte que Jesús, pues en ese día te diré, preocúpate por la seguridad de tu salvación. Pero ya que no hay nadie más fuerte que Jesucristo, tú puedes descansar sabiendo que la salvación es del Señor y Él me guardará hasta su reino eterno. Gloria a Dios por su bondad. Y acabo esta primera parte del sermón con una cita del doctor Robert Raymond. Dice el teólogo, está fuera de toda duda que el cristiano, en virtud de todas las provisiones salvíficas de Dios, será preservado hasta su glorificación final. Es que a modo de aplicación, primeramente, demos gloria a Dios porque somos de Él. Y aplicación número 2, si vemos a gente que está ya apartada de la iglesia, que ya no está andando con la iglesia, nosotros debemos intentar de alguna forma llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a poner sus vidas en orden, porque tú y yo no sabemos si es una persona genuinamente nacida de nuevo o no. Y por medio de nuestra labor, esa persona puede ser restaurada y luego, tal vez, santificada o salvada. Por tanto, 1, gracias Dios por nuestra salvación. 2, Dios, ayúdanos a hablar con estas personas que ya no se congregan. Ayúdanos a llamarlos al arrepentimiento para que pongan sus vidas en orden delante de ti. Gracias a Dios por su palabra. Seguimos ahora, hermanos, con la segunda parte en cuanto a la restauración. Y aquí vamos a tener que tocar algo muy feo, que yo creo que es el tema más desagradable en toda la Biblia, a saber, la impenitencia, lo que conocemos como el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que sea imperdonable. Vamos a retomar la lectura donde la dejamos en el versículo 19. La última cláusula que no hemos expuesto todavía. Vale. Si alguno de vosotros extraviado de la verdad, ahora, a partir de aquí, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, antes de empezar aquí, interesante que Santiago se está dirigiendo a la congregación. No es, pastor, si hay una persona ya que no se congrega, ocúpate tú, busca a esta persona, a tu obra y que vuelva. No, es una exhortación hacia la iglesia. La iglesia ha de ser una iglesia pastoral. Todos tenemos la responsabilidad de llamar a estas personas al arrepentimiento para que pongan sus vidas en orden delante de Dios. Toda la iglesia es llamada a obedecer lo que tenemos aquí escrito en Santiago 5, 19, 20. No solamente un texto para los pastores, los diáconos, es un texto para toda la comunidad de la fe. Tú no puedes decir, bueno, como no soy pastor, como no soy diácono, no me toca a mí. Sí te toca a ti. Tú tienes que llamar a estas personas al arrepentimiento para que regresen a la grey del Señor. Ahora, en cuanto al contenido, ¿qué dice aquí nuestro texto? Si alguno le hace volver. Si alguno le hace volver. De nuevo, no sabemos si estamos aquí hablando de un creyente verdadero, que está alejado, o si estamos hablando de un incrédulo que no conoce a Dios, que tiene que ser salvo. No sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que si la persona es de Dios, habrá arrepentimiento. Si la persona no es de Dios, habrá impenitencia. Y por tanto, quisiera abordar estas dos cuestiones ahora.
a la hora de razonar con estas personas, llamarlas al arrepentimiento, pedirles que tomen en serio su responsabilidad delante de Dios, de estar con una congregación recibiendo la palabra. Vamos a hablar primeramente del arrepentimiento y en segundo lugar de la impenitencia. Son las únicas dos reacciones posibles cuando tú estás hablando, ¿no?, con una persona así en esta condición. O esa persona se arrepentirá o se endurecerá. Arrepentimiento e impenitencia. En primer lugar, pues, arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo que Él da a su pueblo. El arrepentimiento no está en nosotros por naturaleza, no. Podemos a lo mejor lamentar que la gente se haya enterado de nuestro pecado, pero este no es un arrepentimiento que glorifica a Dios. El arrepentimiento que glorifica a Dios es un arrepentimiento que está genuinamente entristecido por el pecado, porque Dios ha sido, su gloria ha sido dañada, ¿verdad?, a través de nuestro pecado. El que tiene genuino, verdadero arrepentimiento del Espíritu Santo, está principalmente preocupado por su pecado porque ama a Dios. Un hombre que ejemplifica todo lo contrario es el rey Saúl. El rey Saúl, a él le daba igual su pecado. Él solamente quería que la gente se fijara en él. Como Ananías y Zafira no querían quedarse bien delante de la gente y que todos pensaran que eran buenos creyentes, pero no. Saúl no amaba al Señor, Saúl no buscaba la voluntad de Dios, solamente quería quedarse bien delante del pueblo del Señor. Pero el que tiene verdadero arrepentimiento, el que es dado por el Espíritu Santo, nadie se entera de su pecado. Tal vez está cometiendo algún pecado en el ámbito privado, nadie se ha enterado de nada, y sin embargo esta persona está destrozada, y está llorando, y está confesando su pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene genuino arrepentimiento. No está interesado como Saúl en quedarse bien delante de la gente. Es un hijo de Dios, tiene verdadero arrepentimiento. Y quiero enseñaros a partir de la Biblia que este arrepentimiento es de Dios. No está en nosotros por naturaleza. Es un don de Dios. Y voy a compartiros 3 versículos que respaldan lo que estoy diciendo en esta mañana. Texto número 1. Hechos 5:31 dice que el arrepentimiento es de Dios. Dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pregunta a la iglesia. ¿Quién da arrepentimiento a Israel? Dios, no el pastor, no el apóstol, no el evangelista. Dios da arrepentimiento a su pueblo. Ahora, aquí estamos hablando de los judíos. ¿Qué diremos sobre los gentiles? Pues vamos a ver, segundo texto. Hechos 11, versículo 18. Hechos 11, 18, una vez más, el arrepentimiento de Dios. Los judíos glorifican a Dios por la salvación de los gentiles en la casa de Cornelio, y está escrito, de manera que también a los gentiles, a los almerienses, a los colombianos, Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿De quién es el arrepentimiento? De Dios. Los judíos salvos, los judíos no son salvos si no creen en Cristo, pero los judíos que creen en Cristo son salvos porque Dios les da verdadero arrepentimiento. Los gentiles que son salvos, ¿hay algún gentil salvo aquí hoy? Yo creo que hay unos cuantos, ¿verdad? Si sois salvos tenéis verdadero arrepentimiento, pero no es gloria a vosotros, es gloria a Dios. Él nos da el arrepentimiento. Y una tercera prueba, 2 Timoteo 2, versículo 24, 25, 26, Pablo dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, de nuevo, Pablo no sabe si Dios va a dar arrepentimiento o no, él no tiene omnisciencia, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, una vez más la pregunta, ¿quién concede que la gente se arrepienta? Dios, el arrepentimiento es de Dios. Cuando Dios decreta en la eternidad salvar a una persona, por ejemplo, a Alfonso, Dios no solamente decreta su salvación, decreta que este varón ha de recibir fe y arrepentimiento. Y en efecto, el Espíritu Santo viene a la vida de Alfonso,
dándole arrepentimiento, haciéndole un nuevo hombre. Así que Dios el Padre decretó nuestro arrepentimiento. Dios el Hijo compró nuestro arrepentimiento en la cruz del Calvario. Y Dios el Espíritu Santo aplica el arrepentimiento a nuestras vidas en el día de nuestra salvación. En mi caso, diciembre 2002, yo recibí verdadero arrepentimiento de parte del Señor. Y este arrepentimiento ya engloba todas las dimensiones de nuestra existencia humana. Sabemos que el ser humano tiene 3 partes constitutivas, ¿verdad? Su mente, su voluntad y sus afectos. Y el arrepentimiento cambia todo en estas 3 áreas. En primer lugar, el intelecto. Os digo yo, antes de yo convertirme, el tema de este movimiento LGTBQ+, hombres con hombres, mujeres con mujeres, yo no tenía ningún problema con esto antes de convertirme, ¿verdad? Si un hombre quiere estar ahí con otro hombre, bueno, sean felices, ¿no? Hagan lo que quieran, hay ellos. Pero después de convertirme al Señor, ¡wow! Mentalmente tuve que subordinar mi mente a la palabra y dejé de llamar lo bueno malo y dejé de llamar lo malo bueno y empecé por la gracia de Dios a llamar lo malo malo y lo bueno bueno. Dios nos da arrepentimiento. Antes de tú convertirte, tú pensabas que ciertas cosas eran, bueno, aceptables, correctas, pero ahora tú dices, estas cosas son del diablo. ¿Por qué? Dios te ha dado verdadero arrepentimiento. Ya no piensas como antes. Así que el intelecto es cambiado. Número 2, el tema de los afectos. Pues ahora tú puedes tal vez caer. Nadie se entera de nada. Estás destrozado. Estás triste. Andas decaído, desanimado. Porque has decepcionado a tu padre. Antes no. Antes de conocer a Cristo, fiestas, bebidas, fornicación. Eras el más feliz, como un cerdo, no hay en el lodo, contento, alegre. Lo pasabas bomba pecando. Y ahora ni siquiera puedes decir algo a un hermano en la iglesia sin que te sientas mal, ¿no? Si ahora dices algo no lo dices de la forma más correcta. Luego tu corazón te está machacando. ¿Qué me está pasando? Tienes verdadero arrepentimiento. Tienes esa lástima que es dada por Dios y de nuevo, incluso cosas privadas. Te sientes mal. Dios ha cambiado tus afectos. Un cristiano, si tú de verdad has nacido de nuevo, tú no puedes salir de este lugar hoy, pecar y estar feliz. No puedes. Tú vas a sufrir depresión espiritual hasta que no pongas tu vida en orden delante del Señor. Dios transforma los afectos. El arrepentimiento llega hasta ahí. Es que tenemos el intelecto cambiado, los afectos cambiados. Ya no amamos el pecado, sino que amamos la justicia. Número 3, también la voluntad. Ahora la voluntad es otra. Tú deseas hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Ya no quieres pecar. Una buena ilustración de un hombre que ejemplifica este principio es el hermano Zaqueo. Dice la Escritura, Lucas 19:8, es salvo y dice: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuádruple. Wow. Hermanos, esto es arrepentimiento. Conocéis la frase, ¿verdad? Lo último en convertirse es la cartera, ¿cierto? Cuando un hombre dice, yo se lo devolveré cuadruplicado, ya está, se presenta un hombre nacido de nuevo. Esto no sale del hombre natural. El hombre natural es tacaño. Judas Iscariote, todo el dinero para mí. Cuando tú naces de nuevo, quieres hacer las cosas bien delante de Dios, incluso si esto te lleva a perder dinero, estás dispuesto a perderle dinero porque prefieres tener la sonrisa de Dios sobre tu vida que un par de euros más en tu cuenta bancaria a finales del mes. ¿Es así o es así, hermanos? ¿Me entendéis, verdad? ¿Por qué? Porque tenemos verdadero arrepentimiento. El que de verdad ha conocido a Dios tiene un corazón arrepentido. Y otra cosa que habría que resaltar en cuanto al arrepentimiento es para toda la vida. No, la idea no es, yo nací de nuevo, diciembre 2002. Y ese día, en Irlanda del Norte, una noche de invierno, hacía mucho frío, yo me arrepentí y a partir de ahí en adelante nunca he vuelto a arrepentirme. ¿Qué va? Hoy mismo, 23 años más tarde, sigo arrepintiéndome. Día tras día tenemos que pedir al Señor perdón por nuestros pecados. Porque también con el paso del tiempo ya vamos creciendo en santificación. No, a ver, me vais a entender con lo que estoy a punto de decir, pero no caemos, digamos, en pecados muy gordos, externamente hablando, pero incluso aquí dentro, mi mente, mis pensamientos,
Las cosas que a veces me pasan por aquí, las cosas que me entran por la mente, ¿no, hermanos? Y ahí está Dios obrando, santificándonos y estamos pidiendo constantemente perdón al Señor. Estamos en el mes de la Reforma y la primera tesis de Martín Lutero decía, leo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, ha querido que toda la vida de los cristianos fuera una de arrepentimiento. De hecho, Calvino decía, la vida cristiana es arrepentimiento. Hasta que no estemos con el Señor, estaremos arrepintiéndonos. Wayne Grudem, en nuestra generación, ha dicho, es importante darnos cuenta de que la fe y el arrepentimiento no están confinados al comienzo de la vida cristiana. Más bien, son actitudes de corazón que continúan durante toda nuestra vida como creyentes. Y os voy a comprobar que Jesús espera que tú y yo pidamos perdón todos los días. En el Padre Nuestro está la cláusula, la petición que se lee, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, así que es una oración diaria, cotidiana, y acto seguido, ¿cuál es la siguiente petición? Perdónanos nuestras deudas. Entonces, si estamos pidiendo por el pan diario de cada día, la implicación es que debemos pedir perdón al Señor diariamente por nuestros pecados. No pasamos ni 24 horas sin pecar. Y si alguien dice lo contrario, 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tú piensas que has pasado un día entero sin pecar, es que no te conoces. No tienes ni idea de quién eres, no tienes ni idea de lo que hay dentro de ti. Todos caemos y por tanto estamos una y otra vez arrepintiéndonos. Es que a la hora de llamar la atención a esas personas que están abandonando la iglesia, que no están siendo fieles, ¿no? Para con su iglesia local, si vemos arrepentimiento en ellos, pues gloria al Señor. Es señal de vitalidad. Es una obra de Dios en el alma. Pero la respuesta, y muchas veces hemos visto esta reacción, tristemente, ¿no? Y hablo a partir de la experiencia, es, número 2, impenitencia. Impenitencia. Sí, algunos pueden arrepentirse, gloria a Dios por ello, y creo que a todos aquí en la iglesia nos han dado toques de atención en el pasado, que nos han servido de bien, nos han santificado, y bendito sea Dios por estas correcciones, pero tristemente otros son corregidos, las mismas palabras, mismas exhortaciones, pero se endurecen en su pecado, maldicen a Dios y se burlan del pueblo del Señor. Es que la segunda posible reacción es la impenitencia. Estamos intentando, ¿no?, ganar el corazón de una persona que ya está apartada del pueblo de Dios. Y la Biblia habla sobre este pecado de impenitencia. Es conocida en otra instancia si la persona no sale de este pecado, ha cometido el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, encontramos en el Nuevo Testamento 3 textos clave para hablar de este pecado. Yo prediqué un sermón entero sobre el tercer pasaje en nuestras exposiciones sobre 1 de Juan, que podéis buscar online, tecleáis 1 de Juan 5:16, Palabra de Vida Almería, sale la prédica. Así que no voy a decir gran cosa aquí, pero sí los primeros dos pasajes, Mateo 12:32 y Hebreos, que desde luego el año que viene veremos Hebreos 6 en más detalle, pero algunos comentarios para que veamos lo que Jesús dice acerca de esta impenitencia, el pecado imperdonable. Cuando una persona rehúsa ya arrepentirse aceptando la luz del Señor. El primer pasaje es bastante conocido, dice Jesús. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora un poco de contexto. Jesús aquí en Mateo 12 está echando fuera demonios, diablos. Y uno diría, wow. Aquí tenemos un exorcista que está haciendo milagros, resucitando a muertos, limpiando leprosos. La gente ahora va a creer en él. Todos van a rendirse ante Jesús. Oh, grande eres Cristo, eres el Mesías, Hijo de Dios. Te alabamos, te damos gloria. ¿Qué va? Los líderes de Israel, en vez de arrepentirse, en vez de confesar que Cristo es Señor, arremeten contra él, diciendo que no, este está echando fuera demonios por el poder de Satanás. O sea, estás delante de un hombre que está echando fuera demonios por todos lados y dices, no, eso es el poder del diablo. No puedes razonar con una persona así. Esto ya es endurecimiento total. Esto es dureza despiadada. ¿Y qué pasa con esa gente? Pues perecerá eternamente. No, porque tú rechazas al Espíritu de Dios, el cual da testimonio de Cristo,
no puede ser salvo. Porque fuera del Evangelio de Jesucristo, ¿qué otro medio de salvación hay? Es que por eso somos una iglesia evangélica. Predicamos el Evangelio en todo el sermón para que la gente nazca de nuevo por el poder de Dios. Fuera de Cristo, fuera de su Evangelio, no puede ser salvo. Es que si esta gente rechaza la obra de Cristo, el Espíritu de Cristo, no pueden ser salvas. William Hendrickson tiene aquí una cita que es, wow, bien solemne, que hasta nos hace temblar al leer la cita. Y él aquí explica lo que está pasando con los fariseos. Acompañadme, está el texto ahí en la pantalla. Dice el comentarista: los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está logrando a través de Cristo. Además, lo están haciendo deliberadamente, de forma intencionada. A pesar de todas las evidencias en sentido contrario, siguen afirmando que Jesús está expulsando demonios por el poder de Satanás. Ser perdonado incluye que el pecado esté verdaderamente arrepentido. Pero entre los fariseos aquí presentados, falta ese pesar genuino por el pecado. En lugar de arrepentimiento, ellos ponen endurecimiento. En lugar de confesión de pecado, ellos ponen la conspiración. Así, por medio de su insensibilidad criminal y completamente inexcusable, ellos se están condenando a sí mismos. Y una parte más, el pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Hay esperanza para un ladrón, hay esperanza para un adúltero, hay esperanza para un asesino, amén. El mensaje del Evangelio podría hacerle exclamar: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Pero cuando un hombre, una mujer, se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Ha cometido pecado de muerte. Para quien se ha arrepentido verdaderamente, no hay razón para desesperar. No importa cuán vergonzosa haya sido su transgresión. Fuertísimas palabras, ¿no, hermanos? Esto es terrible. Pero en efecto, la persona que rechaza a Cristo no hace caso a la voz del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu está hablando a través de la iglesia. Esta persona que está apartada, Dios se encarga de enviar a la iglesia para razonar con ella. Dios envía su Espíritu a la iglesia, en el Espíritu está testificando a esta persona, y esta persona a rechazar una y otra vez con su voluntad, de forma deliberada, rechazar la palabra del Espíritu a través de la iglesia. Esta persona se está condenando a sí misma. Porque rechazar esta palabra que viene de parte del Espíritu de Cristo, no hay salvación posible. No puede ser llevado al arrepentimiento. Así de serio es el pecado de la impenitencia. Y luego, texto número 2, que estaremos estudiando el año que viene, Hebreos 6, 4 al 9. Y en mis días arminianos, este era mi versículo favorito. Yo utilizaba esta frase para machacar a todos los calvinistas, ¿no? Para decir, ¿veis? La salvación se pierde. Pero bueno, el Señor tiene misericordia de mí y ahora entiendo lo que el párrafo en sí está enseñando. Hebreos 6, 4 al 9. De nuevo un texto que nos hace estremecer, nos hace temblar. Pero vamos ahora a estudiarlo con la luz de la palabra. Dice Hebreos 6, 4, segundo texto sobre la impenitencia. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, y luego regresaré a los verbos que he subrayado, que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pues vamos a regresar a la primera diapositiva, donde están los verbos subrayados, los tres, bueno, son 4 verbos, pero uno se repite. Iluminar, gustar, ser hecho partícipe y una vez más gustar. Hebreos está hablando de gente que estaba durante un tiempecito en la iglesia, gente que estaba bajo la influencia de los judaizantes y estaban en la iglesia cristiana durante unos meses, tal vez unos años, recibiendo el mensaje
del nuevo pacto. Hay perdón en Jesús, Él es nuestra justicia, en Él hay vida eterna, en Él podemos tener paz para con Dios. Y sin embargo están los judaizantes, no, las obras de la ley, no, Moisés, no, abstente de marisco, no, deja la barba larga, no, adora en el Shabbat, no en el día domingo. Los hay hoy todavía, no, en el mundo de América Latina, Estados Unidos, incluso aquí en España, en algunos lugares, los judaizantes no acaban de extinguirse. Y ahora, el hombre dice que entre nosotros hay personas que están siendo iluminadas. Pues Judas Iscariote fue iluminado. Cada vez que estaba sentado, escuchando una predicación de Jesús, el varón recibía iluminación. Ahora, no iluminación salvadora, no alumbramiento del Espíritu para regenerar su corazón. Él estaba siendo instruido en las cosas de Dios. Demas estuvo con Pablo en sus viajes misioneros. Él escuchó la predicación apostólica del apóstol. Él fue iluminado, pero no era salvo. La salvación conlleva algo más que comprensión intelectual. Porque te voy a decir, hay una persona que conoce, que sabe que todas las doctrinas cristianas son verdaderas, pero va al infierno. Y su nombre es Satanás. Satanás es el primero que sabe que la Biblia es inspirada por Dios. Él sabe que Dios es trinitario. Él sabe que Jesucristo es Dios hombre. Él sabe que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Él sabe que hay cielo, hay tierra. Él es un mejor teólogo que todos nosotros, pero sigue siendo el diablo. Es iluminado, pero no es salvo. Y así también hay gente en la iglesia que es iluminada, pero no salva. Luego seguimos con el segundo verbo, gustar. Gustar no es comer. Gustar no es dirigir. ¿No? A veces estas personas que ves en la tele que están probando vinos, que son expertos y no beben, no llegan a beber muchas veces el vino, simplemente ponen un poquitito de vino en su paladar, ¿verdad? Y hacen lo que hacen y luego escupen el vino. Están gustando. Es que una cosa es tu gustar la palabra de Dios. Hoy estás aquí sentado, la palabra está siendo predicada, estás saboreando, pero gustar no es lo mismo que digerir. La oveja del Señor está tomando la palabra, apropiándose de ella, haciéndola suya, aplicándola a su corazón y a su vida. El incrédulo no. De nuevo, Judas Iscariote, Demas, etc. Es que son personas iluminadas que están gustando, no comiendo, no dirigiendo, y son hechos partícipes del Espíritu. Bueno, esta mañana el Espíritu Santo se está moviendo. Él se mueve en las oraciones, se mueve en la Santa Cena, se mueve en la predicación de la palabra, se mueve cuando nos congregamos en obediencia al mandato de Dios. El Espíritu Santo está fluyendo cada vez que nos reunimos como pueblo. Entonces, entre nosotros e incrédulos, ellos en este sentido están siendo hechos partícipes del Espíritu. Y te diré una cosa, Judas Iscariote, al igual que los discípulos, recibió poder para hacer milagros. Entonces, ni siquiera puedes fiarte de una persona que está haciendo milagros en el nombre del Señor. De hecho, hay un texto que nos dice, Mateo 7, 21 en adelante, vendrán muchos en aquel día diciéndome, Señor, Señor, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios en tu nombre? ¿Cómo puede ser esto? Porque la salvación no está en ser hecho partícipe del Espíritu. La salvación consiste en ser regenerado por el Espíritu Santo. Tú puedes ver todos los milagros de Dios que hay, no quiere decir que seas salvo. Mira, antes os hablé. El grupo en Galilea comieron los panes y los peces. Ellos vieron un milagro de creación. Este pan no existía. Estos peces no existían. Cristo literalmente logró hacer una obra de nueva creación ahí esa tarde en Galilea. Ellos vieron una obra creadora de Cristo y sin embargo el día siguiente se van porque Él empieza a decir cosas duras en su predica. ¡Wow! Tú puedes ver todos los milagros de Jesús y permanecer endurecido en tu pecado. Es que entre la iglesia hay gente así, gente iluminada durante un tiempo, que están gustando durante un tiempo, son hechos partícipes durante un tiempo y hasta, pero aman al mundo, sus pensamientos son el mundo y bueno, están en la iglesia tal vez por amor a las apariencias, pero a la larga se van a ir pereciendo en su maldad. Que Dios nos ayude. Pero una vez más, yo quisiera consolar a aquellos que estáis aquí genuinamente nacidos de nuevo. Porque yo predico de esta manera y estáis temblando, ¿verdad? Pero este temblor es bueno porque es la señal de que sois ovejas del Señor. Estas preocupaciones relacionadas con la pérdida de la salvación son propias de ovejas. La cabra no pierde sueño por estas cuestiones.
Es la oveja la que entre semana está llorando, diciendo, Señor, de verdad seré salvo, de verdad seré tuyo, de verdad me vas a guardar hasta el fin. Una cabra no está así entre semana orando, la oveja sí. Es que si estás así leyendo este texto con preocupación, temor, pues gloria a Dios, es señal de vitalidad. Y aquí está ahora la palabra del Espíritu Santo para consolar vuestros corazones. El autor explica que no está hablando aquí de verdaderos creyentes, no está hablando de regenerados, está hablando de gente falsa que está en la iglesia visible. Porque el autor sigue diciéndonos en el párrafo que hemos leído, de que hay tierra buena y hay tierra mala. Si quieres, Juan Frank, ponemos el siguiente. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba. Aquí estamos hablando de la buena tierra. La buena tierra es el creyente, el que es nacido de Dios. Dios envía su lluvia. ¿Qué lluvia envía Dios? La palabra, la oración, la congregación. Dios envía su lluvia y esta lluvia hace bien al verdadero creyente. Crece en el Señor, esta persona es hierba provechosa. Hay fruto, hay una vida cambiada, hay santificación. No es un hermano perfecto, pero va por buen camino, es del Señor. Así que esta persona es bendecida por Dios y ahora seguimos con la lectura. Pero la tierra que produce espinos, ya no estamos hablando de regenerado, ya no estamos hablando de verdadero creyente, sino del Judas Iscariote, Demas, de Saúl, etc. La tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es que hay gente dentro de la iglesia que pueden estar 3 años y medio bajo Jesucristo y después de 3 años y medio siguen soñando con dinero. Porque no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres. Dinero, dinero, dinero. Sí, con Jesús presencialmente 3 años y medio, pero el Dios de Judas Iscariote es el dólar, el euro, la libra esterlina. Dinero, dinero, dinero. Muchos predicadores así hoy día en las iglesias evangélicas, que predican de todo menos a Cristo porque quieren dinero, dinero, dinero. No aman al Señor. Su corazón está puesto en el mundo. Es que aquí tenemos la tierra que está bajo reprobación, tierra que va a ser maldecida, tierra que no es genuinamente del Señor. Y la prueba de que este texto no es para nosotros los regenerados, es el verso 9, el último texto de nuestro pasaje, donde el autor dice, pero, está hablando de los réprobos, Judas Iscariote, Demas, etc., los que están con el pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios, pero, en cuanto a vosotros, oh amados, ¿quiénes son los amados de Dios? Los creyentes. ¿Ves? Ya no estamos hablando de tierra reprobada, de gente que está en la iglesia soñando con el mundo. Estamos hablando de gente genuinamente nacida de nuevo, que ama a Dios, que aman a su pueblo. En cuanto a vosotros, y por tanto hoy me dirijo a todos los verdaderos creyentes que en esta mañana, y Dios conoce a los suyos, en cuanto a vosotros, oh amados en Almería, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque claro, el pastor se ve obligado a hablar de forma dura en la iglesia. ¿Por qué? Porque está advirtiendo a aquellos que no son del Señor. Y también hay que recordar que incluso cuando hablamos fuertemente a los impíos, esto está haciendo bien a los creyentes. Porque los creyentes prestan atención a las exhortaciones y también las aplican a sus vidas para andar en el temor de Dios. Un ejemplo, si tienes 3 hijos en casa y castigas a uno de los niños, los otros 2 no están siendo ahora mismo castigados, pero ven el castigo y toman nota. No es que estén haciendo nada malo, pero al ver cómo uno está siendo castigado, yo no quiero que me castigue, pues ya está, yo voy a hacer las cosas bien. Incluso pues, cuando hablamos de forma dura a la congregación, advirtiendo a los impenitentes acerca de lo que les espera, esta exhortación hace bien a la iglesia. La oveja toma aquella exhortación y esto le ayuda a crecer en el Señor. Por tanto, amados, hoy recibid consolación de parte de Dios. Recibid aliento. Recibid ánimo. Recibid gozo. Las salvaciones del Señor, Él los va a guardar. Y mientras tanto debemos advertir a aquellos que no están andando con el pueblo del Señor. Ahora, el tercer texto. De nuevo, tengo una prédica entera sobre sobre él. Solamente leeré el pasaje, un par de comentarios y no voy a decir nada más. Tercer texto sobre la impenitencia, el pecado imperdonable. 1 Juan 5:16.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿no? Llega un momento cuando uno se ha entregado a, en efecto, la voluntad de Dios. Uno puede razonar con una persona, pedir, llorar, solicitar que haga las cosas bien, pero llega un momento, ya está. Ya no hay vuelta atrás y uno tiene que dejar de insistir, ¿verdad? Vamos a esforzarnos, vamos a luchar para que la persona sea restaurada, pero cuando esta impenitencia es algo ya, en efecto, donde no hay vuelta atrás, pues dice el autor, no hace falta pedir por semejante persona. De nuevo, el mensaje completo está en Palabra de Vida María. Podéis verlo ahí. Que Dios nos guarde en este sentido. Amados, en cuanto al segundo punto. Dios no será burlado. Vosotros que estáis aquí en esta mañana, espero que seáis del Señor. Si sois del Señor y estáis andando en santificación, estaréis dando importancia a la iglesia local, ¿verdad? Estamos aquí hablando de las personas que están abandonando la congregación. Un verdadero creyente no puede estar apartado de la iglesia sin estar en dolor. Si tú puedes vivir una vida alejada de tu iglesia local y estar feliz y en paz, no. Yo dudaría mucho de que tú seas una persona genuinamente salvada por el Todopoderoso. Cuando Dios pone amor por Él en sus corazones, pone amor por su esposa. Como he puesto el ejemplo en otras ocasiones. Si tú quieres caerme bien a mí, bueno, tienes que amar a mi esposa. Tú no puedes decirme a mí, Will, tu esposa es una bruja, la odio, no la aguanto, es una mujer asquerosa, no quiero saber nada de ella. Pero tú, Will, me caes súper bien. No. Yo y mi esposa somos una sola carne. Tú no puedes tener una relación conmigo si no quieres saber nada de mi esposa. Somos una sola carne. Sí, también espiritualmente hablando. Si tú de verdad crees en Dios, se verá en tu actitud hacia su novia, hacia su esposa, hacia su iglesia. Y de nuevo, una persona que puede estar alejada de la iglesia, con paz, con felicidad y una persona contenta, yo dudaría de que esta persona haya conocido al Dios de la salvación. Que mientras tanto, amados, obedezcamos lo que la palabra aquí dice. Hay personas que están, ¿verdad?, ahí fuera, que han abandonado la iglesia. Debemos razonar con ellas en el temor del Señor. Y bueno, como hemos visto, habrá una de dos reacciones. Reacción número 1, arrepentimiento. La persona hará paces con Dios. Lo siento, Señor, he sido negligente, no te he obedecido, no he sido fiel. Gracias por haber enviado a mi hermano o mi hermana para llamarme la atención. Te alabo, Señor, veo que no me has desamparado. O la segunda reacción es impenitencia. Y la persona te coge manía, ya no quiere verte, pasará, si te ve por la calle, pasará al otro lado, ya no quiere saber nada de ti, ya empezará a maldecir a Dios y también maldecir al pueblo del Señor. Así que es nuestra labor como creyentes intentar razonar con estas personas en la medida de lo posible. Porque tú y yo no somos el Espíritu Santo, no podemos cambiar el corazón, pero sí tenemos la labor de razonar con estas personas, de orar por ellas, de invitarlos a arrepentirse y volver a andar con la iglesia. Pero si optan por cerrarnos la puerta, maldecirnos, pues más de esto no podemos hacer. La obra es del Señor, no es de nosotros, pero debemos ser hallados fieles en lo que Dios exige de nosotros. Que antes de orar al Señor en este sentido, una breve recapitulación. Hemos visto 2 puntos en este mensaje. El último sermón sobre Santiago. Punto 1, extravío. Punto 2, restauración. Número 1, extravío. ¿Estamos hablando de creyentes apartados o estamos hablando de gente no creyente? No se puede saber. Pero creo que es bueno que sea así, porque en la iglesia tampoco sabemos si la gente que está ahora mismo alejada es gente de Dios o es gente no nacida de nuevo. Así que está bien que haya ambigüedad en este sentido eclesial. Segunda palabra de hoy, restauración. Si una persona actualmente alejada de la iglesia es llevada al arrepentimiento, llora, hace las paces con Dios, vuelve a la iglesia, aleluya, gloria al Señor. Dios usa su iglesia que tiene la voz del Espíritu para llamar a los que están alejados hacia la cordura, para que vuelvan en sí. Pero tristemente también, como hemos visto, cuando razonamos con otras personas, en vez de arrepentirse, en vez de darnos las gracias, en vez de dar la gloria a Dios, pueden acabar maldiciéndonos, borrando nuestro número, bloqueándonos en el WhatsApp, etcétera, ¿no? Esto pasa y todos, bueno, muchos de nosotros seguramente
lo habremos bebido en carne propia. La gente muy jijijaja, pero luego cuando empiezas a hablar seriamente en el nombre de Dios, ya no quieren saber nada. Debemos, sí, razonar con aquellas personas, luchar para que regresen a la iglesia, pero si su decisión es que no, si se endurecen, si empiezan a ponerse agresivos, pues ya está. No podemos hacer nada más, como dice Dios en otro texto, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. ¿Ves? En cuanto dependa de vosotros. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a razonar con aquellas personas. Vamos a orar por ellas. Vamos a hablar con ellas. Vamos a llamarlas al arrepentimiento en cuanto dependa de nosotros. Luego, la obra regeneradora del Espíritu Santo es otra cuestión y ahí no entramos nosotros. Pero mientras tanto, seamos sellados fieles y que Dios nos ayude a defender su palabra y luchar para que estas personas regresen al redil en el nombre del Señor. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos llene del Espíritu Santo y nos dé la gracia necesaria para cumplir con lo predicado hoy en Santiago 5. Y el pueblo de Dios dice, oremos al Señor. Amén. Gracias, Padre. Amado Dios, te damos alabanza por todo lo que nos has enseñado en este año 2025 a partir de Santiago. Hemos aprendido sobre las pruebas, sobre las obras, sobre la lengua, y también sobre las exhortaciones finales. Te damos gracias de forma muy particular por el mensaje de hoy. Todos conocemos a gente que está aquí con nosotros, semanas, meses, algunos tal vez años, que están ahora completamente alejados de ti, de tus caminos, que no quieren saber nada. Amado Dios, en tu buena providencia, danos oportunidades para razonar con esas personas, llamarlas al arrepentimiento, no ir con palabras dulces, bonitas, Señor, sino hablarles solemnemente de lo que les espera si no se arrepienten. Danos de tu gracia para que podamos alcanzar a aquellos que están actualmente alejados. Hemos aprendido que hay gente iluminada, gente que ha gustado, gente que ha sido hecho partícipe del Espíritu y sin embargo perecen eternamente. Al igual que Judas Iscariote, al igual que Demas, al igual que tantos otros. Oh Señor, ayúdanos a razonar, a hablar con esas personas. Evidentemente, Señor, solamente podemos hacer lo que nos corresponde, lo que nos has pedido hoy en esta mañana. La obra en efecto es de ti. Tú eres el que regenera el corazón. Pero danos de tu gracia para de nuevo ir a estas personas y llamarlas al arrepentimiento para que estén aquí, Señor, entre nosotros. Aquellos que ya somos salvos, también sabemos que esta palabra nos sirve de advertencia, porque nos hablas claramente sobre nuestra responsabilidad de andar con la iglesia. Es imposible ser un verdadero cristiano y no amar la iglesia. Y amar la iglesia quiere decir andar con la iglesia, sufrir con la iglesia, gozarnos con la iglesia. Amado Dios, danos una vida eclesial santificada, que amemos a nuestra iglesia, que hagamos todo lo posible por reunirnos con la iglesia de forma regular. Amado Dios, por algo has creado la iglesia. No quisiéramos ser más sabios que tú. Danos amor por tu esposa. No podemos tener verdadero amor para contigo si no aguantamos a tu esposa. Danos amor por tu iglesia, amor por ella, Señor, y haznos siervos fieles en esta iglesia local. Y Dios, queremos encomendar aquí, en esta mañana, a los inconversos entre nosotros. Han oído en esta mañana cosas escalofriantes. Lo peor que tú les puedes hacer es entregarlos a su depravada voluntad. Lo peor que puedes hacer con ellos es dejar de hablarles. Lo peor que puedes hacer es dejar de advertirles. Y ya soltarlos de tu mano de una vez para que pasen a las tinieblas. Oh Señor, rogamos que los incrédulos entre nosotros ahora se acerquen a ti con temor y temblor. Y que te pidan de todo corazón que les des un corazón de fe y un corazón arrepentido. Que su intelecto llame lo bueno bueno y lo malo malo. Y que dejen de hablar de lo bueno como malo y lo malo como bueno. Dales nuevos afectos para que por primera vez en sus vidas se sientan compungidos y con dolor por el pecado, Señor. Quítales el gozo a la hora de pecar y pon tristeza. Y que puedan afligirse y orar y ayunar, Señor.
Oh Dios, dales verdadero arrepentimiento. Y también, Señor, esta voluntad renovada como Zaqueo, si han hecho lo malo, si han ofendido a personas, de tomar esta decisión de restaurar como hizo el hermano, devolviendo cuadruplicado lo que había tomado por medio de la mentira. Señor, da verdadera conversión hoy. Y que no haya nadie aquí, Señor, nadie entre nosotros que pase la eternidad en la oscuridad. Señor, tú has hablado. Tu luz ha sido hoy claramente divulgada, propagada. La hemos visto, la hemos sentido, Señor, y rogamos que esta luz sirva no para mayor condenación, sino para salvación. Que el mensaje de hoy no sea olor a muerte para muerte, sino que el mensaje de hoy sea olor a vida para vida. Y que hoy salves tú para tu gloria. Esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que a ti te encanta dar almas salvadas a Cristo para su gloria. Y por eso sabemos que tenemos la seguridad de la salvación, porque tú no permitirás que tu Hijo no reciba una herencia completa por su obra redentora. Por tanto, es imposible que una sola oveja tuya se pierda, porque Cristo en tal caso no recibiera recompensa completa. Gracias porque no podemos perdernos por tu gran amor hacia Jesucristo. A ti gloria, a ti gracias en nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén.